Durante la Segunda Guerra Mundial, el 40% de todas las verduras consumidas en Estados Unidos procedía de los huertos de la Victoria, pequeñas parcelas de tierra donde familias corrientes cultivaban su propia comida para apoyar el esfuerzo bélico y alimentarse cuando las tiendas de comestibles se quedaban vacías. Hoy en día, nos enfrentamos a un tipo de crisis diferente, una en la que los precios de los alimentos se han duplicado en 5 años, donde las cadenas de suministro colapsan de la noche a la mañana y donde la familia media gasta más de $10,000 al año en comestibles que podrían cultivarse en su propio patio por una fracción de ese coste. Aquí te explicamos cómo construir un huerto de la Victoria moderno, utilizando los principios que John Seymour pasó décadas perfeccionando. Un sistema que puede alimentar a tu familia durante todo el año desde una parcela de tan solo 9 metros cuadrados. La base de cualquier huerto de la Victoria no son las semillas que plantas ni el espacio que tienes, sino la fertilidad de tu suelo. Porque todo lo que crece por encima del suelo depende enteramente de lo que sucede debajo de él. John Seymour creía que el suelo es el banco donde se guardan todas las cosechas futuras, y el primer depósito que hagas en ese banco determinará si serás rico o pobre cuando llegue el momento de cosechar. La mayoría de los huertos modernos fracasan porque tratan el suelo como si fuera tierra, algo inerte que simplemente mantiene a las plantas erguidas, cuando en realidad el suelo es un ecosistema vivo que contiene miles de millones de microorganismos, hongos, bacterias e invertebrados que trabajan juntos para descomponer la materia orgánica y poner los nutrientes a disposición de las raíces de las plantas. Aquí está el verdadero secreto. No alimentas a las plantas, alimentas al suelo, y el suelo alimenta a las plantas. La forma más rápida de fomentar la fertilidad del suelo es mediante el compostaje, lo que significa coger todos los restos de la cocina, los desechos del huerto, las hojas caídas, los recortes de césped y el estiércol animal, si lo tienes, y apilarlos en un montón donde se descompondrán en un humus oscuro y desmenuzable que huele a suelo de bosque y parece un bizcocho de chocolate. Una buena pila de compost necesita 4 cosas: materiales marrones ricos en carbono, como hojas secas y paja; materiales verdes ricos en nitrógeno, como césped fresco y restos de verduras; humedad para mantener activos a los microorganismos; y oxígeno para evitar que la pila se vuelva anaeróbica y huela a muerte. Voltea tu pila de compost cada 2 semanas. Manténla tan húmeda como una esponja escurrida. Y en un plazo de 3 a 6 meses, tendrás compost terminado que podrás esparcir sobre tus bancales a una profundidad de 5 a 10 centímetros, lo que transformará incluso la peor arcilla o arena en suelo productivo. Si tienes gallinas o conejos, su estiércol es oro puro para el huerto, ya que contiene altos niveles del nitrógeno que las plantas necesitan para el crecimiento de sus hojas. Pero primero debe ser compostado, porque el estiércol fresco es demasiado fuerte y quemará las raíces de las plantas. Un huerto de la Victoria no trata de estética ni de plantas ornamentales. Se trata de producir la máxima cantidad de alimentos en el mínimo espacio posible, lo que significa que cada metro cuadrado debe planificarse con intención. El método de bancal profundo es el sistema más productivo jamás desarrollado para la horticultura en espacios pequeños, donde, en lugar de plantar en hileras largas con amplios pasillos entre ellas, creas bancales elevados de 1,20 metros de ancho y tan largos como necesites, rellenos de tierra profundamente trabajada que nunca se compacta por el tránsito de personas. 1,20 m es el número mágico, porque te permite llegar al centro del bancal desde cualquier lado sin pisar el suelo. Y una vez que construyes estos bancales y los llenas de compost, no vuelves a caminar sobre ellos, lo que significa que el suelo se mantiene suelto y aireado, y las raíces de las plantas pueden penetrar profundamente sin resistencia. En un bancal profundo, puedes plantar de forma mucho más densa que en las hileras tradicionales, espaciando las plantas en patrones alternos, donde cada planta ocupa el centro de un hexágono formado por sus 6 vecinas, lo que significa que puedes meter de 2 a 3 veces más plantas en el mismo espacio,
y las hojas maduras formarán un acolchado vivo que eliminará las malas hierbas y conservará la humedad. Ahora, esto es lo que cambia las reglas del juego. En un huerto de la Victoria bien diseñado, eliminas todos los pasillos permanentes y dedicas el 90% de tu espacio al área de cultivo real. En comparación con los huertos convencionales, donde el 50 o 60% del espacio se desperdicia en caminos. Elige cultivos de alto rendimiento y densos en nutrientes. No todas las verduras son iguales cuando se trata de huertos de la Victoria, porque algunos cultivos producen cantidades enormes de comida en muy poco espacio, mientras que otros ocupan áreas inmensas y no devuelven casi nada. La columna vertebral de cualquier huerto de la Victoria deberían ser las patatas, que pueden producir de 5 a 7 kilos de comida por metro cuadrado si se cultivan mediante el método de siembra profunda o acolchado, y que se conservan de 6 a 8 meses en un lugar fresco y oscuro, convirtiéndolas en el cultivo de supervivencia definitivo. Las legumbres, tanto las variedades de mata baja como las de enrame, son esenciales porque fijan el nitrógeno del aire a través de bacterias simbióticas en los nódulos de sus raíces, lo que significa que en realidad mejoran el suelo mientras producen alimentos ricos en proteínas. Y las judías de enrame en particular pueden trepar por soportes verticales y producir durante meses desde solo unos pocos decímetros de espacio en el suelo. Los tomates son increíblemente productivos si eliges variedades indeterminadas que sigan creciendo y fructificando hasta las heladas. Y una sola planta puede producir de 9 a 13 kilos de fruta a lo largo de una temporada si se entutora correctamente y se mantiene bien regada. Las calabazas de invierno y las calabazas grandes acaparan mucho espacio, sí, pero producen cantidades masivas de calorías y se conservan durante meses sin refrigeración. Y puedes guiarlas para que crezcan por espalderas o dejar que se extiendan por zonas donde no crece nada más. Las verduras de hoja verde, como la col rizada, las acelgas, la lechuga y las espinacas, son de crecimiento rápido, ricas en nutrientes y pueden cosecharse continuamente utilizando el método de cortar y volver a crecer, donde coges las hojas exteriores y dejas que el centro siga produciendo. Las raíces como las zanahorias, las remolachas, los nabos y los rábanos aprovechan de forma excelente el espacio vertical bajo tierra y pueden plantarse en sucesión cada 2 semanas para asegurar una cosecha continua desde la primavera hasta el otoño. Y aquí está la parte que nadie cuenta. Las verduras perennes como los espárragos, el ruibarbo y la tupinambo casi no requieren mantenimiento una vez establecidas y producirán alimentos durante 10 a 20 años a partir de una sola plantación, lo que significa que son la inversión definitiva a largo plazo en seguridad alimentaria. Planta en sucesión para obtener cosechas durante todo el año. El mayor error que cometen la mayoría de los hortelanos es plantarlo todo a la vez en primavera y luego ver cómo su huerto permanece vacío durante 10 meses al año, cuando el objetivo de un huerto de la Victoria es producir alimentos continuamente desde el mismo espacio. La siembra sucesiva consiste en sembrar pequeñas cantidades de cultivos de maduración rápida cada 2 o 3 semanas durante toda la temporada de crecimiento. De modo que, a medida que se cosecha una plantación, la siguiente ya está creciendo y estará lista en unas pocas semanas. La lechuga, los rábanos, las espinacas y los nabos maduran en 30 a 60 días, lo que significa que puedes obtener de 3 a 5 cosechas del mismo bancal entre la primavera y el otoño si sigues replantando tan pronto como termine un cultivo. La siembra por relevos significa comenzar tu siguiente cultivo antes de cosechar el actual, para que nunca haya un hueco en la producción, como plantar plántulas de lechuga entre hileras de guisantes a finales de la primavera, de modo que cuando los guisantes terminen a principios del verano, la lechuga ya esté establecida y lista para ocupar ese espacio. El cultivo intercalado consiste en cultivar plantas de maduración rápida, como rábanos o lechugas, entre cultivos de crecimiento lento, como tomates o coles, de modo que el cultivo rápido se coseche y desaparezca
antes de que el cultivo lento necesite el espacio. La extensión de la temporada, mediante el uso de cajoneras frías, cubiertas de hileras e invernaderos de túnel, permite empezar a plantar de 4 a 6 semanas antes en primavera y seguir cosechando de 4 a 6 semanas después en otoño, lo que en muchos climas significa que puedes producir alimentos de 9 a 10 meses al año en lugar de solo 4 o 5. Integra animales para una fertilidad de ciclo cerrado. Un huerto de la Victoria alcanza todo su potencial cuando integras pequeños animales de granja, como gallinas o conejos, que convierten los restos de la cocina y los desechos del huerto en proteínas de alta calidad y en el mejor fertilizante que puedes obtener. 3 gallinas en un pequeño cercado unido a tu huerto te darán casi 1000 huevos al año. Producirán suficiente estiércol para fertilizar 9 metros cuadrados de bancales y se comerán todos los restos de la cocina, las malas hierbas y las plagas del huerto, creando un ciclo cerrado donde nada se desperdicia y todo vuelve al sistema. Los conejos son aún más eficientes en cuanto al espacio, produciendo de 2 a 3 kilos de carne cada 8 semanas en una conejera que ocupa apenas medio metro cuadrado. Y su estiércol puede ir directamente al huerto sin necesidad de compostaje porque es un estiércol frío que no quemará las plantas. La idea clave es que los animales transforman los desechos en valor, aprovechando cosas que de otro modo tirarías y convirtiéndolas en huevos, carne y fertilizante, lo que significa que tu huerto de la Victoria se convierte no solo en una fuente de verduras, sino en un sistema completo de producción de alimentos. Poniéndolo todo en conjunto, cuando haces la transición a este sistema, los $10,000 que tu familia gasta en comestibles cada año se convierten en $2,000 gastados en semillas, materiales para el compost y unas cuantas gallinas. Y la diferencia no es solo financiera, se trata de resiliencia, de saber que pase lo que pase con las cadenas de suministro o los precios de los alimentos, tienes la capacidad de alimentarte por ti mismo. Un huerto de la Victoria moderno no trata de volver al pasado. Trata de tomar la sabiduría que mantuvo a la gente con vida durante los tiempos más difíciles de la historia y aplicarla a los desafíos que enfrentamos hoy. Empieza poco a poco, construye tu suelo, elige cultivos productivos, planta en sucesión y, si es posible, integra animales. Los huertos de la Victoria originales nacieron por necesidad en tiempos de guerra, pero hoy representan algo aún más importante: la capacidad de tomar el control de tu propio suministro de alimentos y construir una verdadera independencia en un mundo cada vez más incierto. Esto no es nostalgia, esto es supervivencia, y el momento de empezar es ahora, no cuando llegue la crisis, sino antes de que ocurra, cuando todavía tienes el lujo de aprender de los errores y construir sistemas que te sostendrán en los años venideros. Si esta historia ha cambiado tu forma de ver el suelo de tu propio patio, suscríbete a nuestro canal y dale a me gusta a este video. Estamos descubriendo la historia y las habilidades de supervivencia que intentaron enterrar. Planta las semillas de tu futuro hoy mismo. Nuestro próximo tesoro de conocimiento se abrirá pronto.